Hola y bienvenidos a Culturas Políticas, un podcast en colaboración con la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y el diario El Independiente. En este primer programa de 2023 queremos desearte un gran año, aunque no cabe duda de que ha arrancado políticamente muy revuelto. Por ello, hoy vamos a examinar los coletazos más recientes de la oleada populista en las Américas. Hemos visto hace unos días en Brasil cómo miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro asaltaban las principales instituciones del Estado reclamando un golpe de Estado militar contra el recién designado presidente Lula da Silva. El evento recuerda inevitablemente a lo que ocurrió en el Congreso estadounidense hace ahora 2 años. Pero en Estados Unidos también han vivido su propia odisea, con algunos congresistas afines a Donald Trump paralizando el normal funcionamiento de la Cámara de Representantes al evitar en más de una docena de ocasiones que un miembro de su propio partido fuese elegido como líder de la Cámara. A ello se suma lo ocurrido en Chile hace unas semanas, donde un referéndum de la Constitución, promovido por el presidente Gabriel Boric, fue rechazado por la ciudadanía. Para analizar las semejanzas y diferencias de estos eventos, nos acompaña Amanda Marton, periodista especializada en Brasil y afincada en Chile, que actualmente trabaja en la revista Anfibia. Bienvenida, Amanda. Muchas gracias, Javier. Un gusto estar acá con ustedes. Y repite con nosotros, regresa a Culturas Políticas, la profesora Paulina Astroza, integrante del Comité Asesor del Gobierno de Chile ante la Corte Internacional de Justicia, profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Concepción en Chile y titular de la cátedra Jean Monnet de la Unión Europea en la misma institución. Bienvenida, Paulina. Muchas gracias. Y solo decir que ya no soy miembro del comité asesor porque la Corte Ah, ya dictó la sentencia y por lo tanto no tenemos juicio ante la Corte Internacional y el comité ya terminó su función. de acuerdo. Muy bien, muchas gracias por la aclaración. También contamos con David Arias, profesor de Pensamiento Político en la Universidad Rey Juan Carlos y director del podcast. Muy buenas, David. Hola, buenas Javier, Paulina. Espero que el dictamen fuera favorable a vuestros intereses. Así fue exactamente. Bueno, pues aparte de David desde la Universidad Rey Juan Carlos, también un servidor, Javier Collado, desde la misma universidad. Y te recuerdo que si te has perdido algún programa, puedes encontrarlo en las principales plataformas de podcast, como iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music. Puedes vernos en YouTube y en todas ellas te puedes suscribir para no perderte nada de lo que publicamos. También estamos en la cuenta de Twitter, @culturpol, y en la web culturaspoliticas.es. Empezamos por hacer un pequeño repaso a los sucesos de cada uno de estos países y empiezo contigo, Amanda. El caso de Bolsonaro es mejor conocido internacionalmente y en estos últimos días hemos visto muchas imágenes de lo que ha ocurrido con respecto al asalto a las sedes de los tres poderes. No sé si puedes comentarnos, más allá de las imágenes que ya hemos visto, alguna cuestión más que te parezca especialmente relevante de lo que ha ocurrido estos días en Brasilia. Yo creo que lo más relevante que se puede comentar de lo ocurrido es que todas las señales estaban dadas. Es decir, ningún brasileño o persona que siga las noticias de Brasil podría decir que no se esperaba que algo como lo que pasó ocurriera. Y eso en varios sentidos. ¿Sí? El primero es que cualquiera que haya acompañado los últimos 20 años de Bolsonaro en la política, porque aunque se dijera un outsider, cualquiera que siga la política brasileña sabe que él estaba en política desde hace más de 20 años, podría darse cuenta de que él era de esas personas que defendían un régimen militar o de frente a una dictadura militar. Él, durante su paso por el Congreso, enalteció, destacó a personas que fueron torturadores durante el periodo de la dictadura militar y gran parte de las propuestas de ley que él propuso, que todas fueron rechazadas, iban en el camino de limitar la libertad de expresión, atacar a grupos minoritarios, entre comillas, ¿o no? O limitar derechos de grupos minoritarios como indígenas, afrodescendientes, mujeres, entre otros. Entonces, ya por ese lado, quien conociera su trayectoria política podía decir que no era alguien que defienda al 100% el régimen que lo ayudó a elegirse constantemente, ¿o no? Que es la democracia. Pero cualquiera que haya visto lo que sucedió en Brasil en el último tiempo también da cuenta de que Bolsonaro alentó una serie de expresiones que violentan la democracia, ¿no? Por ejemplo, cuestionó las urnas electrónicas en Brasil, que desde hace muchísimos años están reconocidas porque nunca han fomentado un fraude electoral. Tanto así que él ha salido elegido cuando iba en contra del candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, hace algunos años, ¿cierto? El sucesor de Lula, digamos. Al mismo tiempo, él indagó sobre la libertad de expresión. Él
acusaba a los medios tradicionales o cualquier medio que fuera en su contra de promover, entre comillas, fake news, y tenía su propio canal de YouTube y redes sociales para contar su versión de los hechos, ¿o no? Además, cuando sale elegido Lula, él no reconoce la victoria de Lula, él cuestiona el sistema electoral, se encierra en el Palacio del Planalto. Hay algunos cálculos de los diarios brasileños que dicen que en 2 meses después que Lula fue elegido y que Bolsonaro todavía estaba en el poder, él trabajó solamente 2 horas. Es decir, que durante ese periodo él se arrinconó y nadie sabía lo que él iba a hacer. Había una gran preocupación para saber si él iba a entregar o no el poder a Lula. Y finalmente no lo entrega, ¿o no? Se va de Brasil y quienes entregan la banda presidencial a Lula son representantes del pueblo brasileño. Entonces, cualquiera de esas señales indican de que es alguien que no sabe lidiar con el juego democrático, ¿no? O no estaba aceptando su derrota, la primera derrota de toda su trayectoria política en todo caso, ¿no? Entonces, esas señales estaban ahí por ese aspecto un poco más analítico, si uno quiere, o político, pero por otro lado, también estaban dadas todas las señales en redes sociales. Desde hace semanas en grupos de WhatsApp, de Facebook, Instagram, Telegram, etcétera, habían llamados a tomarse Brasilia, había llamados a tomarse los cuarteles, a hacer atentados. En las últimas semanas vimos que la policía brasileña logró derribar un atentado en un aeropuerto. Vimos que cuando Lula hizo el acto de diplomación, como se dice en Brasil, que es cuando el Tribunal Superior Electoral reconoce la victoria de un candidato, hubo ataques a ómnibus, a autos y otros incendios que son actos de violencia. Vimos que había bloqueos de carreteras, o sea, estaba todo indicando de que se venía un ataque sobre Brasil. Y particularmente en Brasilia, habían anuncios de que el lunes 9 se iba a llevar un ataque a Brasilia, pero eso se adelantó un día y fue finalmente el domingo 8, ¿no? Entonces, yo creo que sirve para que nos preguntemos muchas cosas, ¿no? ¿Qué tanto el gobierno no sabía que esto iba a ocurrir? ¿Qué tanto estaban involucrados los policías o los agentes de inteligencia? ¿Qué tanto las instituciones brasileñas estaban haciendo oídos sordos a todas las señales? Pero por supuesto que hay que preguntarse también en qué medida las grandes tecnológicas permitieron que esto ocurriera al no eliminar estos grupos, ¿o no? O al no eliminar la autorreferencia de Jair Bolsonaro, que en todas sus redes sociales sigue presentándose como presidente de Brasil. Eso es una desinformación. Y es una desinformación que lleva a sus seguidores más fanáticos a finalmente decir, él es nuestro presidente, vamos a luchar por él. Y llamen a un golpe de Estado, ¿no? Entonces, es una situación muy compleja, pero se podría decir que desde todos los aspectos analizables, las señales estaban ahí. Cualquiera que haya estudiado ciencia política, que haya leído cómo mueren las democracias, que haya visto la política brasileña, que haya visto las redes sociales, estaba consciente de que no bastaba con que Lula llegara a la presidencia, es necesario mucho más que eso para lograr limitar el avance del bolsonarismo en Brasil. Ujú. Luego hablaremos también de cómo Bolsonaro se ha despegado una vez que fracasó el intento y las fuerzas de seguridad lograron recuperar el control, cómo se desvinculó, ¿no?, de los actos violentos, algo que nos recuerda también mucho a lo que hemos visto en lo que vimos en Estados Unidos hace un par de años. Y de hecho, buena parte del relato que has hecho precisamente nos recuerda a todo ello, incluso de una forma quizá más evidente, ¿no?, de cómo se podía prever lo que podía pasar en Brasil ya estos días. Vamos a cambiar el foco momentáneamente. Si os parece, Paulina, para aquellos entre nuestra audiencia que quizás están menos familiarizados con la situación de Chile de los últimos meses, si te parece, ponnos en esa situación, qué está ocurriendo en la vida política chilena, cómo debemos entender ese rechazo de la población al referéndum constitucional, ese cambio de la Constitución. Mira, para poder comprender, tenemos que remontarnos a el 18 de octubre del año 2019, que es el día en que comienza el estallido social aquí en Chile. El 18 de octubre en Santiago y el 19 de octubre ya en el resto del país. Y que esto fue gatillado por el alza del precio del pasaje del metro, en que más o menos unos 30 céntimos de euro, y que venía precedido además por una serie de declaraciones
muy poco atinadas de varios ministros del entonces presidente Sebastián Piñera, como por ejemplo evitar pagar más levantándose más temprano, o cuando salió el valor de lo que es el índice de precio al consumidor. Una de las cosas que menos había subido eran las flores, entonces él dice, bueno, hay que regalar flores. O sea, había una desconexión total, por una parte, del gobierno de Sebastián Piñera, que había calificado a Chile como un oasis, con lo que subterráneamente venía acumulándose hace mucho tiempo, que era un gran malestar de la población, fundamentalmente pidiendo mejor salud, mejor educación, vivienda digna, como uno de los grandes pilares de una sociedad que es la que hasta el día de hoy tenemos, en que si bien se han hecho grandes avances por parte de los gobiernos, de la concertación, de la nueva mayoría y del propio Piñera, seguimos teniendo una estructura basada en lo que es la Constitución de 1980 dictada por Pinochet, donde limita mucho el rol del Estado, por un lado, donde se le da mucho valor a ciertos derechos humanos, como la propiedad, y sin embargo los derechos sociales y económicos están en un plano muchísimo más bajo. Entonces, viene el estallido social, que parte naturalmente, o sea, no es coordinado, pese a algunas teorías conspiracionistas. La verdad es que es bastante espontáneo, es algo que sencillamente ocurrió, pasó, y que fue tomando ribetes violentos y muy violentos, en los cuales vimos cómo durante meses, se quemaron estaciones del metro, donde hubo mucha violencia en las calles, donde se quemaron iglesias, donde se quemaron colegios, donde además hubo por parte de saqueos a... Primero partieron con negocios grandes, con los típicos que se asimilan al poder o a la concentración del poder, como los bancos, las farmacias, donde ha habido colusión y grandes problemas aquí en Chile, pero después esto siguió con pequeños negocios, con kioscos de la esquina. La verdad que esto se salió de control. Y llegó un momento en el cual sencillamente el país se paraliza, las fuerzas políticas se encuentran absolutamente impotentes ante esto, y se llega al 15 de noviembre. El 12 de noviembre fue la fecha más violenta que tuvimos nosotros aquí en Chile, donde muchos hablaba que el gobierno de Piñera iba a caer y, y sencillamente era el caos. El 15 de noviembre del año 2019 es muy importante porque se firma un gran acuerdo por la paz y una nueva constitución, donde lo firman casi todas las fuerzas políticas del espectro chileno, salvo el Partido Comunista y algunos movimientos de lo que es el llamado Frente Amplio, al cual pertenece Gabriel Boric. Pero aquí hay un dato, porque Gabriel Boric en aquella época era diputado. Y como diputado, él fue a firmar como persona, como Gabriel Boric, no como presidente de un partido ni representa. Él como Gabriel Boric fue y negoció y firmó ese acuerdo por una nueva constitución. Entonces Chile lo que se da en ese momento a esa crisis social, crisis política, se da una vía institucional de salida, que es plantear, modificar la Carta, modificar la actual Constitución, la Constitución que viene desde 1980, para abrir un proceso para una nueva Constitución. Y de esa forma bajar la presión que se había causado y que había ya reventado el 18 y 19 de octubre. Y en esa reforma, que insisto, estuvieron casi todos los partidos políticos, desde la derecha hasta la izquierda, sin incluir al Partido Comunista y algunos movimientos del Frente Amplio, incluyendo a Gabriel Boric, se hace una modificación constitucional donde a nosotros nos llaman primero a preguntarnos si queríamos o no queríamos una nueva constitución, y de querer una nueva constitución, si es que queríamos que fuera dictada por un órgano 100% elegido por la ciudadanía, o mitad por la ciudadanía y mitad por representantes del Congreso. El resultado a ese referéndum fue casi un 80%
para el apruebo, es decir, que queríamos una nueva constitución, frente también a casi un 80% de aquellos que queríamos que esta nueva constitución fuera redactada por un órgano 100% elegido. Vinieron las elecciones de estos constituyentes, que eran 155, finalmente fueron 154 por el escándalo de uno de ellos, y parte este proceso constituyente que tenía como máximo 9 meses, con la posibilidad de una prórroga de 3 más. O sea, máximo en un año tenía que salir la propuesta de nueva constitución porque había un plebiscito de salida. Nos iban a volver a preguntar si es que estábamos de acuerdo o no con este proyecto de constitución que iba a emanar de este órgano constituyente. Y finalmente, en el plebiscito de salida, que fue el 4 de septiembre del año pasado, un 62% votamos rechazo, yo voté rechazo, y yo había votado apruebo, y yo había votado 100% el órgano constituyente, y un 38% votó apruebo. Y el gobierno de Boric, que gana las elecciones y asume el 11 de marzo, lo que hace es unir demasiado, creo yo, y una falta de, por un lado, de visión estratégica y segundo, de un optimismo exagerado, une su gobierno al apruebo. Dice que todos los cambios y transformaciones que ellos van a hacer no lo van a poder hacer si no se aprueba una nueva constitución. Y se trabajó mucho, incluso rayando la intervención por parte del gobierno, por el apruebo. Pusieron todas las fichas en el apruebo. Y la verdad es que ninguna encuesta daba por una encuesta daba por ganadora al apruebo, pero ninguna encuesta daba ganadora al rechazo con tanta diferencia. Fue un verdadero balde de agua fría para el gobierno, para las fuerzas que estaban por el apruebo, y eso cambió total y absolutamente el escenario político en Chile. O sea, Boric, el haber amarrado tanto su programa a esta nueva constitución con tal nivel de rechazo, el cual hay muchas causas por las cuales se votó rechazo, finalmente se ve muy debilitado, y yo creo que hasta el día de hoy el gobierno no ha sido capaz de asimilar realmente lo que la ciudadanía dijo en ese rechazo. Y esa negación, incluso por algunos sectores de su propio gobierno, creo que le ha hecho cometer muchos errores en los cuales hoy día políticamente está pagando muy caro. Que han pasado casi 6 meses, ¿no? de este rechazo, ¿no? Simplemente recordar para nuestra audiencia, comentabas bien, Paulina, que la Constitución que sigue vigente es del año 80, simplemente recordar a nuestra audiencia que es la Constitución hecha por el gobierno pinochetista y que es verdad que se ha ido enmendando porque el proceso de enmienda es mucho más parecido a la Constitución americana que a la española, por ejemplo, sobre todo para que nuestra audiencia lo tenga presente, pero que no deja de ser la Constitución que en su momento elaboró el gobierno de Pinochet, ¿no? David, voy contigo. Estados Unidos. Hemos visto, adelantábamos antes la cuestión, luego iremos ahondando en estas cosas, pero adelantábamos sobre la situación que se ha vivido en los últimos días con McCarthy viéndoselas y deseándoselas para lograr asumir la presidencia de la Cámara de Representantes, precisamente por el bloqueo dentro de su propio partido del bloque más cercano a Donald Trump. Cuéntanos, ¿sigue vivo el trumpismo en Estados Unidos? Bueno, yo quería, lo que voy a hacer intentar hacer es recoger los apuntes que nos han hecho tanto Paulina como Amanda, porque me han parecido los dos muy, muy interesantes. Además, Paulina ha hecho una cosa que es muy importante y es irse para atrás. Y además se lo voy a lanzar como pregunta luego o se lo lanzaremos luego como pregunta a Amanda. Para entender estos lodos hay que acordarse de las lluvias. Paulina ha hablado de disturbios sociales provocados por una seria recesión económica. Acordémonos de que el origen del trumpismo está en Obama. No en Obama, en la presidencia de Obama, sino en la gravísima crisis del año 8,
que en las sociedades avanzadas no tiene, o más avanzadas, no tiene esas connotaciones tan violentas que tienen otras partes del mundo, pero que porque tenemos unos sistemas de asistencia social mucho más avanzados. Claro que está en la clave, pues veo que Paulina dice sí, pues claro, está en la clave. Las redes de protección social que tienen los estados de bienestar. Y aún así, con eso y con todo, se nos ha olvidado ya, o casi se nos ha olvidado, pero acordémonos de Occupy Wall Street o en Estados Unidos o del 15M en España, que tiene momentos de una violencia notable y que sobre todo el 15M de amenazar realmente el sistema, que parecía que el sistema se venía abajo. En Estados Unidos nunca llega hasta esos extremos, pero es cierto que hay unas tensiones sociales, socioeconómicas muy importantes, que hacen que la ciudadanía dude de la... que es otra cosa que ha comentado Paulina. Yo he tomado a Piñera como el representante de la casta política tradicional, convencional, que es lo que en Estados Unidos, en Brasil entiendo que sería Vilma, ¿verdad? Un político, y Temer, que serían los políticos, bueno, normales, y en Estados Unidos Obama se convierte en eso. Y los candidatos en las presidenciales que gana Trump, sus rivales son esos, son el político normal, que el público rechaza. Porque el electorado está buscando otra cosa. Y entiendo que estos son paralelos que ocurren en Estados Unidos, en Chile y en Brasil. Bolsonaro, Boric y Trump, que son el político que tiene un estilo distinto, rompedor, que conecta con el pueblo, lo que viene siendo el estilo populista. Luego ya veremos, porque lo hablamos en la previa, si Boric o en qué medida Boric encaja ahí. Pero yo entiendo que si hacemos este patrón general, luego me contestáis si veis que en el caso brasileño o en el chileno no coinciden, pero yo creo que hay unos ciertos paralelos. Acelerando el proceso, ¿qué es lo que ocurre, qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos? Pues una réplica de lo que comentaba Amanda en Brasil. Cualquiera que esté más o menos alfabetizado y siga las noticias, esto que estaba pasando era previsible. Es decir, tienes una oleada de políticos de estilo trumpista que se dedican a la antipolítica, que tienen un interés muy limitado en el procedimiento democrático convencional. De hecho, hacen gala de ir contra el procedimiento democrático más institucionalizado, digamos, y lo que quieren hacer es dinamitar las instituciones. O si no están apuntando a dinamitar las instituciones, desde luego no les importa deteriorarlas. Y estos es el grupo de políticos más próximos al trumpismo, que lo que han hecho es bloquear la elección del portavoz de la mayoría en la Cámara de los Representantes, con lo cual han paralizado todo el legislativo, toda la capacidad de acción del legislativo, hasta el punto de que no se podía... los comités de control de las Fuerzas Armadas o de los servicios secretos estaban paralizados. O sea, que era una cosa muy seria y que no había ocurrido en 100 años. Entonces yo creo que aquí los paralelos son evidentes. Y una tercera cosa que habéis comentado los dos y que me ha parecido muy interesante, porque sobre todo Amanda ha comentado algo así como, o ha lanzado el de, bueno, que también pasó en Estados Unidos. Digo, pero esto cómo puede ser. Vamos, que estamos hablando de la capital federal y de repente tienes una serie de señores que enloquecidos, que asaltan todos los edificios del órgano central del Estado y la policía está allí como, pues no sé, mirando, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en Estados Unidos? Que los primeros sospechosos, el sospechoso número uno, es la propia policía. Claro, ¿qué es lo que ocurre cuando transcurre el tiempo? En Estados Unidos, luego si quieres nos explicas el caso brasileño, en Estados Unidos es que la policía es inepta, no hay conspiración, es una cuestión de ineptitud. Pero es verdad que el efecto de los populistas, una vez que entran en las instituciones, es deteriorar nuestra confianza en esas instituciones, porque ellos ya plantan la duda. Y no solo las instituciones políticas. Es que Amanda, por ejemplo, ha mencionado que también ocurre en Estados Unidos, bueno, todas las campañas de desinformación, todo el abuso de las posibilidades que dan las redes sociales. También ponemos un punto de interrogación sobre todo el sistema de noticias, sobre todo el sistema mediático, si quieres. Entonces, realmente es un momento que culmina un proceso de deterioro de la vida, de la dimensión liberal de nuestras vidas democráticas,
que entiendo que en los tres, tanto en Estados Unidos como en Brasil como en Chile, está llegando un momento de ruptura. No sé cómo lo veis esta pequeña introducción que hemos hecho, si vosotras compartís bueno, este pequeño resumen introduciendo también a Estados Unidos. Y además quería mencionar, que no se me olvide, que Paulina lleva un programa de televisión, entiendo, y también no sé si también es de podcast, que se llama De la región al mundo, al que tuvo la gentileza de llevarme pues bueno, no sé cuándo saldrá ese programa, pero al que invito a todos los oyentes y aquellos que nos visualizan a través de YouTube a que atiendan al programa de Paulina, porque es realmente fantástico. Y bueno, después de hacer la publi, es que ella no lo ha mencionado y digo, se lo voy a mencionar yo. No sé qué os parece esta pequeña, así forma de recoger esta introducción, que si lo compartís o si no lo compartís todo o solo algo. Paulina, empieza tú A ver, misma. varias cosas. Bueno, Amanda va a estar invitada también en un capítulo, así es que ya está apuntada de la región al mundo. Lo primero es que aclaremos qué entendemos por populismo, porque se utiliza mucho el concepto, mucho también cuando uno lee los textos de aquellos que han trabajado este concepto. Bueno, lo primero que se dice es que el populismo se está utilizando mucho para denostar al otro. O sea, yo no opino distinto a ti, tú eres el populista. O sea, se utiliza como un término peyorativo. En la concepción un poco latinoamericana de los años 60, el populismo toma también un ribete de irresponsabilidad fiscal. O sea, tú gastas más de lo que tienes, tú eres populista. Porque era un poco la lógica de aquella época. Hoy día, el concepto de populismo, que aún no se llega a una idea común, pero se ha ido avanzando un poco en esto de qué entendemos por populismo. Está por un lado, hay autores como Casmude y Cristóbal Rovira que tienen más este concepto ideacional. Ellos en el fondo plantean que el populismo es una ideología que distingue entre un pueblo virtuoso y una élite corrupta, y que por lo tanto, bueno, surgen estas figuras que tratan de representar a ese pueblo virtuoso, casi con una suerte mesiánica, y también tratando, entre otras características, primero, tratar de saltarse las instituciones representativas, partiendo por los partidos políticos tradicionales. En Europa, lo que ocurre, tanto por parte del populismo de izquierda como de derecha, es justamente que los partidos tradicionales son los culpables que hoy día se encuentren en una situación en que los padres y las madres sienten que les van a entregar una Europa menos próspera de la que ellos recibieron de sus antecesores. Y eso es porque finalmente votar a los populares o votar a los socialdemócratas, en cualquiera sea los países, daba lo mismo porque el resultado era el mismo. Entonces había que buscar alternativas. Y estas alternativas, justamente algunas de ellas, no todas, algunas de ellas tratan de dividir esta sociedad entre estos dos grandes grupos que están en una contradicción. Obviamente hay toda una concepción de qué es lo que es esa élite. Esa élite finalmente es un bolsillo de payaso en el cual podemos sacar de todo o meter de todo. Estarán los bancos, estarán las instituciones financieras, estará la casta, estará la Unión Europea, estará Bruselas, estará los medios de comunicación tradicionales, los partidos tradicionales. Todos ellos son corruptos que nos han tratado de esquilmar durante este tiempo a nosotros, este pueblo virtuoso. Entonces, y dentro de eso hay otra característica que justamente, y lo tiene más el populismo de ultraderecha, pero también en alguna medida el de izquierda, que tratan de romper con esa idea que decía David de esta democracia liberal, de esta idea del Estado de Derecho, separación de poderes, donde hay una independencia de un banco central, independencia de un poder ejecutivo, legislativo, etc. Romper con eso. Y ahí es donde hay atentados justamente a esta democracia liberal y al Estado de Derecho.
Eso como alguna de las características. Y eso yo creo que se ha presentado en los tres países a los cuales estamos hablando, ya sea por la derecha, o sea por la izquierda, o por ambos. El caso de Chile, yo veo que tanto por la ultraderecha como por la ultraizquierda se está dando ese fenómeno. Y en América Latina en general. Entonces, sí ocurre que vemos a partidos nuevos que nacen en contra del sistema y quieren refundar justamente el Estado, quieren refundar desde las bases, y así lo hablan, que quieren cambiar esto, para tratar de que ese pueblo virtuoso realmente no sea explotado por esta casta, por esta élite corrupta que lo representa la iglesia, lo representan los medios de comunicación, lo representan los medios tradicionales, etc. Entonces, y ahí surge un peligro. Pero también hay que preguntarse cuál es el grado de responsabilidad que tienen justamente esos partidos tradicionales en que haya surgido este fenómeno. Porque en nuestros países ha habido mucha corrupción de esos propios partidos tradicionales. Ha habido también abuso de poder. En el caso de Chile, colusiones. Ha habido casos de que, los tribunales finalmente han sancionado con clases de ética a quienes se han castigado por financiamiento ilegal de la política. Entonces, eso va creando un malestar en la sociedad, que en el caso de Chile se profundiza más porque efectivamente nosotros no tenemos un sistema de bienestar como lo tienen en Europa. Nosotros pagamos por todo. Las clases medias se sienten muy agobiadas porque tienen que pagar por los colegios, porque tienen que pagar por la salud, porque sale caro. Y al mismo tiempo no tenemos tampoco una calidad del primer mundo, ni siquiera los colegios súper caros en Chile. Y aquellos que se van a la salud pública o que se van a los colegios públicos o que se van a las viviendas públicas son de mala calidad. O tienen que hacer filas o... Entonces, claro que se va sumando todo. Eso es caldo de cultivo para que llegue algún líder, carismático o no, o algún grupo carismático o no, que les va a decir, yo tengo la solución, no votar más a estos y sencillamente este pacto social es directo entre ustedes y yo. Un poco lo que hace Chávez, lo que hace Maduro, lo que hizo Evo Morales. Tenemos varios líderes aquí en América Latina que tienen eso y que en Chile también se está dando eso y Boric no tiene esa característica. Después podemos hablar un poco más de Boric si realmente tiene todas estas características de populismo. Algunas las tiene, pero en realidad yo creo que hay sectores de su coalición que las tienen, más que él. De hecho, él buscó una salida institucional. No buscó romper, no buscó bajar y sacar a Piñera del poder que estaba tambaleando. Entonces, creo que eso se ha ido incubando con un desprestigio de la clase política. Los partidos políticos tradicionales hoy día no marcan más de 3-4% de aprobación. El Congreso marca 3% de aprobación. La verdad es que, y antes, o sea, hoy día están cambiando las encuestas, pero antes de la pandemia, las Fuerzas Armadas, carabineros, todos salvo los bomberos, las universidades y las radios, estaban muy mal evaluados. La desconfianza ciudadana es muchísima. Y claro, ahí se da el caldo de cultivo para que venga o de la ultraderecha o de la ultraizquierda a decirle nosotros tenemos la solución en contra de la inmigración, en contra de la crisis económica, en contra del abuso de poder, elíjannos. Y eso es lo que está pasando en Chile y hoy día lo vemos en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde muchos de ellos fueron elegidos y hoy día es ingobernable. O también se dio en gran manera en la Convención Constituyente, cuya propuesta de constitución tuvo rasgos de populismo muy claro, donde se fueron muy a la izquierda y donde muchas veces tocaban temas en los cuales la ciudadanía en general no estaban conectadas. O sea, una desconexión de la realidad tremenda. Y eso yo creo que eso un plebiscito de lo que está pasando hoy día. Ujú.
Creo que nuestra audiencia además podrá situar rápidamente los paralelismos también con muchas de las cosas que has dicho, Paulina, con respecto a los últimos años en España, especialmente desde el 15M que mencionaba antes David. Amanda, por recoger la pregunta de David también. Sí, creo que hay muchos aspectos que hay que considerar, ¿no? Lo primero es que hacer paralelismo siempre va a ser complejo, porque cada uno de nuestros países o los países que estamos analizando y comparando acá tienen sus propias realidades, su propia idiosincrasia, entre otros elementos que pueden diferenciar uno u otro. Por supuesto que hay fenómenos que son globales, nosotros todos hemos estudiado las relaciones internacionales, sabemos que hay topes, que hay coincidencias, que hay replicar actos que han sucedido en otros países, pero no por ello necesariamente son procesos iguales, ¿cierto? Creo que eso es lo primero importante de apuntar. Pero dicho esto, recogiendo un poco lo que dijo David, por supuesto que no hay lama si no hay una gran tempestad. Y creo que en el caso de Brasil, cuando analicemos, hay que considerar varias tempestades, ¿no? Hay una tempestad más reciente antes de la llegada de Bolsonaro al poder, que es justamente como fracasó en muchos sentidos el Partido de los Trabajadores y tantos otros partidos tradicionales. O sea, lo que les decía que si bien Bolsonaro está involucrado desde hace muchos años en la política brasileña, él nunca fue un político 100% tradicional, no pertenecía a grandes partidos, de hecho cambió 8 veces de partidos, trató de ser independiente en algún momento y en ese sentido sí calificaría como un, entre comillas, outsider, pero sí hubo, en el momento en que él fue elegido, el 2018, un hartazgo del brasileño, de un grueso de los brasileños, diría yo, por los partidos políticos tradicionales, en particular por el Partido de los Trabajadores, que fue el que detuvo el poder antes de Michel Temer, ¿cierto? Justamente por los escándalos de corrupción de Odebrecht y bueno, el escándalo más bien se llama Lava Jato, la investigación y de ese deriva Petrobras y luego Odebrecht, OAS y tantos otros, ¿no? Pero sería el escándalo de Petrolão que derivó en todos estos casos y que el partido más involucrado, no el único, pero el más involucrado era el Partido de los Trabajadores justamente por estar en la presidencia. Entonces ahí ya hay una mancha importante sobre un partido que cuando Lula salió del poder contaba con 87% de aprobación popular. O sea, imagínense lo que es un político salir de la presidencia y contar con esos niveles de aprobación. Estamos hablando que casi toda la población estaba favorable a su gestión, ¿no? Y cuando ocurre eso, sí hay un quiebre sobre el Partido de los Trabajadores, pero que viene sumado a otras cosas como el nivel de violencia en Brasil. En los últimos años de presidencia de Dilma y también del gobierno Temer, todos los indicadores muestran que fueron los años más violentos, con más asesinatos, con más violaciones, con más asaltos a mano armada, entre otros elementos. Entonces, hablamos de una violencia física muy importante en el país. Se mató más en Brasil de lo que se mató en Siria en algún momento. Siria, un país en guerra, Brasil, un país supuestamente pacificado, ¿no? Entonces tenemos el elemento corrupción y además estaba Brasil enfrentándose con una crisis económica severa, primera vez en recesión después de muchísimos años. Entonces tenemos tres elementos que son claves en la vida de cualquier persona, que es tener paz, tener cómo vivir en el día a día y ojalá respetar las instituciones o creer en las instituciones que nos estaban cumpliendo. Y en ese marco que aparece Bolsonaro, ¿no? Y además recordemos que Bolsonaro no aparece solo, aparece de la mano con Paulo Guedes, que es un economista que él prometía que iba a ser su ministro de Economía y que es un economista respetado de la escuela de los Chicago Boys. Aparece de la mano o cercano al juez Sergio Moro en algún momento, ¿no? O dice que Moro podría ser su ministro, finalmente sí lo es, y aparece además manifestándose como un ex soldado, siendo que él en realidad había realizado manifestaciones en contra del ejército cuando fue soldado y lo retiraron antes de, del ejército por lo mismo, pero aparece con esas imágenes que son muy simbólicas en cuanto a lo que él podría representar y a las promesas que un brasileño común y corriente y también muchos de clase media o clase alta querían para el país en ese momento, en un país en crisis, ¿o no? Entonces, Bolsonaro llega con todo ese background y todos hacen una suerte de vista gorda con las declaraciones que él había hecho anteriormente cuando era diputado, ¿no? Todos hacen vista gorda con las declaraciones que él hizo sobre las mujeres, que le dijo a una diputada del PT que no la violaría porque era muy fea, con el aspecto que él decía que las mujeres sí tienen que ganar menos que los hombres por su periodo de embarazo. Él también
había dicho, ¿no? Que, bueno, ensalzó a algunos torturadores y todos esos elementos que les había dicho, pero los votantes en Brasil, así como muchos políticos y los mercados, hicieron vista gorda de eso, como si eso no fuera a afectar porque él contaría con un equipo político sólido. Pero finalmente pasan esos 4 años de Bolsonaro en el poder y vemos que los índices de violencia están súper altos. En términos de corrupción, bueno, dejó de existir la operación Lava Jato. Moro sale del poder de Bolsonaro denunciando una corrupción interna liderada por Bolsonaro y sus hijos. Y además la crisis económica nunca ha estado peor que ahora. Podemos hablar de que hubo un impacto de la pandemia sobre eso, por supuesto, como en todo el mundo, pero tampoco podemos obviar que Bolsonaro negó la validez de las vacunas y en Brasil murieron más de 700.000 personas. Entonces, Bolsonaro llega al poder con todo ese background o con todos esos argumentos que son muy honestos, son muy sinceros, es muy comprensible entender por qué alguien lo apoyaría. Pero después de 4 años con este escenario, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que sigan votando en él? ¿No? O esa fue una pregunta que se hizo. Entonces vale preguntarse, ¿es un rechazo por el PT que sigue vigente? Y por supuesto que la imagen de Lula da Silva también, pese a que, bueno, ya descartaron algunos procesos de corrupción en su contra, otros los van a volver a iniciar, pero se concluyó que había procesos viciados en su contra. No quiere decir que sea inocente o no, sino más bien que hay un nuevo proceso judicial en su contra. ¿Es un rechazo por el Lula, el rechazo por el PT o de frentón la sociedad brasileña es mucho más conservadora de lo que se esperaba? ¿O es una sociedad que cree mucho más en fake news de lo que se esperaba? ¿O de frentón es una sociedad que ya no cree en la democracia y de repente ocurre escenas tan violentas como la del domingo pasado en que literalmente hay personas defecando en el palacio de poder porque dicen, yo no creo en este poder, ¿o no? Es muy fuerte la escena y es muy gráfica también, pero vale preguntarse cómo es la sociedad brasileña está tan desilusionada, es tan radical, ¿dónde estaban esos brasileños antes, o no? ¿Se Re- vieron empoderados por él? Creo que hay muchas preguntas que hacerse ahí. Recojo ¿Alguien tu dice? pregunta precisamente, Amanda, porque habíais mencionado tanto Paulina como tú misma la noción de las clases medias, ¿no? Y del apoyo que reciben. También lo hemos visto en Estados Unidos, ¿no? O sea, recordemos que Jair Bolsonaro recabó en estas últimas elecciones de hace un par de meses 60 millones de votos, Claro. que Donald Trump tuvo más de 50 millones de votos. El dato de Boric, aunque ahora comentaremos, si te parece, Paulina, lo que hemos dejado pendiente antes sobre los elementos populistas hasta qué punto puede no serlo en Chile, pues el dato de Chile no lo conozco, ¿no? Pero es verdad que tenemos una amplia clase media que está apoyando este tipo de antipolítica, ¿no? Que decía antes David, por no llamarlo política precisamente, ¿no? Paulina, si te parece, ¿cuál es la visión o cuál es tu percepción de lo que pasa en Chile con respecto a las clases medias? Que sin embargo, y si os parece, luego lo comentamos también, tanto en el caso de Chile como en los otros dos que estamos comentando hoy, las instituciones parece que tienen la fuerza suficiente como para sobreponerse a pues al estallido social en Chile, a lo que pasó en Washington DC, a lo que ha pasado este Mira, fin de semana partiría pasado en Brasilia, por el ¿no? final. Paulina. Creo que hasta el momento, pese a todo lo que hemos señalado, y también coincido con Amanda que en el caso de Chile está el tema de la violencia, el de la violencia urbana, el de la violencia rural, el de la violencia además que se da sobre todo en el sector un poco más al sur donde yo vivo, lo que se llama la Araucanía, la provincia de Arauco, con los atentados, algunos atribuidos o autoatribuidos a comunidades mapuches o pueblos originarios radicalizados. El tema de la inmigración que ha tocado muy fuerte, muy, muy fuerte el caso chileno. Eh, la inflación que está muy alta, más alta que incluso en otros países. Las proyecciones económicas para el 2023, en el caso de Chile, eh, están yendo hacia la baja y también más bajo que la media de la propia América Latina. O sea, Haití y Chile son los países que, según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, estaríamos con un crecimiento, digamos, una recesión. Todo esto sumado también al aumento de la violencia, a los asaltos, a ciertos delitos que se están cometiendo en Chile que antes no se cometían. O sea, sicariatos, secuestros express, eh,
baleos, cosas que nosotros no conocíamos nada de eso, hoy día se está viviendo. Entonces, esto hace que además el ambiente esté muchísimo más complicado para el gobierno de Boric. Además que estamos con el tema de la pandemia. Si bien nosotros, a diferencia de Brasil, tenemos 4 vacunas y vamos para la quinta, y desde el primer momento el gobierno de Sebastián Piñera compró vacunas, de todas maneras, hoy día estamos con unas tasas de contagio muy altas y eso está preocupando también a los médicos porque no ven que el gobierno esté reaccionando a lo que está pasando ahora con la COVID. Todo este escenario hace que efectivamente el tema esté tan polarizado que se ha radicalizado las posiciones en Chile. Y prueba de esto fue la última elección presidencial. La última elección presidencial, quienes pasaron a segunda vuelta, pues nosotros tenemos elecciones de primera y segunda vuelta, quienes pasaron a segunda vuelta, por un lado fue Gabriel Boric, por la izquierda, y fue José Antonio Kast, por la derecha. Él es de ultraderecha. Él responde mucho al discurso populista de ultraderecha. Muchas de las cosas que se han dicho aquí, bueno, corrió a saludar a Bolsonaro, repite como mantra, yo que viví en Europa y que escuché mucho esto durante muchos años, escuchar a Kast es escuchar el discurso de la ultraderecha, es escuchar a Marine Le Pen, es escuchar a Wilders en Holanda, es escuchar a otros líderes de Alternativa para Alemania, y después viene Vox con Abascal con un discurso absolutamente parecido, absolutamente parecido. Y ojo que un 44,5% de la población chilena votó por Kast, que es ultraderecha, con el discurso absolutamente de manual, como dice David, de manual de la ultraderecha. 44,5% votó por él. Y Boric gana, pero Boric gana, por un lado, porque tuvo que moderar su discurso de la primera vuelta, que era mucho más a la izquierda, donde además tiene sectores que tienen esta visión de populismo de izquierda, muy fundado en Laclau, en Néstor Laclau y en Chantal Mouffe. Muy en la idea de la refundación, muy en la idea de que el populismo trae cosas positivas porque tiene que haber más democracia directa, más plebiscito, ojalá una intermediación sin intermediación. En esa idea que los partidos tradicionales no han dado respuesta, bueno, hay un sector de Boric que tiene esa idea de la refundación y que lo llevaron a la constituyente. Pero Boric, él mismo se atribuye a ser socialdemócrata. O sea, a veces nosotros escuchamos a Boric candidato, sobre todo en la segunda vuelta, que en gran medida yo creo que era el verdadero Boric, no el Boric asusado más por el Partido Comunista o por movimientos más de la izquierda. Cuando uno escucha a Boric, es escuchar a un socialdemócrata en Europa. Lo que pasa es que su coalición está formada por dos, hoy día como gobierno, por dos coaliciones. Es un gobierno con dos coaliciones. Una, que es la de él, del Frente Amplio, con el Partido Comunista y los sectores más de extrema. Y por otro lado está lo que es el socialismo democrático o lo que podríamos llamar la socialdemocracia. Entonces, él está en ese juego donde se ha ido dando miles de volteretas, donde además muchos de sus discursos cuando era diputado o dirigente estudiantil, donde criticó mucho a estos partidos tradicionales, por lo tanto, abonó mucho la desconfianza de los partidos tradicionales y les prometió mucho, generó mucha expectativa a la gente, hoy día no está cumpliendo. Y eso es lo que se le está cobrando. Se le está cobrando, además, en un escenario complicado, sin duda. Pero, además, ese sector también abonó mucho las expectativas de la gente, pero las expectativas de la gente hoy día se está comprobando con las encuestas que no están yendo tanto al tema del género o tan como algunos sectores más extremos lo están llevando, o no está con ideas más del medio ambiente, más extremas como algunos están llevando, sencillamente, como decía Amanda, quieren trabajo, quieren paz y quieren tener una cierta estabilidad para poder vivir y sacar adelante a su familia.
Quieren mejor educación, quieren mejor salud, quieren vivienda digna, que es lo mínimo que cualquier persona quiere querer. Pero sin embargo, que creo que ha sido sobreinterpretado por parte de algunos sectores que hoy día están en el gobierno y en la Convención Constituyente, y el resultado está que hoy día Boric tiene un 70% de desaprobación y que el referéndum se perdió por un 62%. Creo que no hay conexión con lo que de verdad le está pasando a la gente en sus hogares, en sus poblaciones, en los sectores medios, en los sectores profesionales medios. Y esa desconexión, eh, yo no veo por dónde tiene salida en el corto plazo. Soy bastante pesimista en eso en Chile. Ujú. David, levantabas la mano. Sí, quería hacer un inciso porque ha comentado una cosa Paulina y quería conectarla con algo que ha comentado hacía un rato Amanda, porque decía Amanda, bueno, que además, claro, tiene razón, es decir, las diferencias entre Brasil y Chile, simplemente por el tamaño de Brasil, ¿verdad? Es que Brasil lo puedes comparar con la India o con Estados Unidos. Y si además metemos Estados Unidos, claro, estamos comparando melones, manzanas y peras. Y sin embargo, fijaos lo que acaba de mencionar Paulina, porque ha mencionado a Chantal Mouffe y cómo Chantal Mouffe y el populismo a la Argentina, digamos, tiene una influencia sobre Boric. A mí lo que me ha saltado inmediatamente es que Íñigo Errejón tiene un libro publicado con Chantal Mouffe. Y Podemos, la inspiración directa de Podemos es ese populismo a la Argentina, financiado por los venezolanos, pero es el populismo a la Argentina al que tú aludías. Y luego he mencionado el eje, digamos, entre Vox, Cast, Trump, Bolsonaro, porque también tenemos fotos de nuestro querido Santiago Abascal sacando músculo, ¿no? con Bolsonaro, y además tienen un discurso que es exactamente el mismo, idéntico, muy masculino, en el sentido australopiteco de masculinidad, pero es exactamente el mismo discurso. Yo creo que sí es muy notable y que hay que subrayar cómo países con realidades muy distintas, esas realidades se acaban ahormando de forma artificial en procesos parecidos porque los líderes políticos, especialmente estos líderes políticos muy ideologizados, todos adheridos al estilo populista, por no entrar en polémicas, Paulina, académicas, están creando una realidad en la que yo no sé si artificialmente o no, pero sí se generan similitudes que ellos mismos crean. Evidentemente, además hablaba Paulina de cómo la clase política está en su propio mundo. Es que Vox en España está creando una realidad donde la inmigración es una amenaza y un problema donde antes no existía. Y además no está sostenido sobre la estadística, al igual que hacía Trump. O sea, tú creas una realidad artificial. Una realidad que lo que hace es contribuir por volver bueno, no sé qué os parece esto, pero luego es una realidad que contribuye efectivamente y que está diseñada para dinamitar las instituciones, a fin de crear o de justificar ese reseteo al que aludía Paulina, porque esto lo tienen como izquierda y derecha. El sistema está roto y voy a llegar yo, que soy el Mesías, y lo voy a arreglar. Y además se lo voy a entregar al pueblo, lo voy a poner al servicio del pueblo, porque la casta política tradicional pues son todos unos corruptos. Entonces yo creo que es muy notable, muy llamativo cómo en países muy distintos se está creando el mismo tipo de debate político. Una diferencia, y aquí ya lo dejo, es que mi impresión es que en Estados Unidos tiene más peso las capas más desprotegidas de la población, la clase baja dentro de la clase media o la clase alta dentro de la clase proletaria, que son los grandes perdedores de la globalización. Y por lo que vosotras me indicáis, en el caso de Chile y de Brasil, que son naciones todavía son menos desarrolladas que Estados Unidos, en realidad ese caladero de votos está en la clase media, que es la que se siente más vulnerable. No está en la clase trabajadora. Aquí os pregunto si los trabajadores fabriles y el campesinado están todavía en la izquierda tradicional, porque en Estados Unidos a la derecha trampista. Y en España, Vox está en eso,
con un éxito moderado, pero están en eso. Entonces, si esto en vuestros países que tienen un contexto económico distinto, esto no ocurre, sino que el apoyo de la derecha es el más tradicional, digamos, el que más te esperas, el más intuitivo, que es el de las clases medias más cautas. Y os dejo ahí tanto el comentario que he hecho al principio como la pregunta. No sé si Amanda, que es la que no le hemos dejado hablar en un rato, quiere empezar. Sí, yo creo que hay varias cosas que hay que considerar, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención el hecho de que Estados Unidos, un país que jamás haya vivido una dictadura militar, haya elegido a alguien como Donald Trump. No me sorprende tanto que Brasil o Chile, bueno, en Chile se estuvo a punto de elegir, pero no se eligió a José Antonio Casta, en Brasil se haya elegido Bolsonaro. Y creo que tiene mucho que ver con que tanto Brasil como Chile no han hecho un proceso de resignificación, memoria o atender con contundencia lo que fue la dictadura militar, como han hecho otros países como Argentina, ya que justo ayer ganaron el Globo de Oro por Argentina 1985, ¿no? Y creo que eso de minimizar la dictadura quizás en algunos países, aunque hay una clase ya quizás un poco más intelectual que sí comprende los efectos de la dictadura, no haberla condenado en su totalidad ha hecho con que en muchos sentidos haya sido posible elegir o casi elegir líderes de extrema derecha que destacan esos periodos y que no están dispuestos en un 100% en actuar bajo los límites de la democracia, ¿no? Que sí tiene mucha libertad, pero también tiene mucha obligación. Creo que ese es un elemento a tenerlo en consideración en ambos casos y que no podemos pasar por alto. Por otro lado, el aspecto de la clase media, yo sí creo que hay un aspecto de la clase media importante tanto en el caso chileno como en el caso brasileño. Me voy a tener al caso brasileño y luego comentar algunas cosas de Chile también para entrar ahí un poco en la discusión. Sí, en la sociedad brasileña tenemos mayoritariamente hoy una clase media muy poderosa o una clase media contundente en cuanto a cantidad de personas, ¿no? Pero sigue habiendo una desigualdad tan grande que la clase baja en Brasil son más de 40 millones de personas, o sea, 33 millones de personas que viven en pobreza, o sea, pobreza al nivel de no tener casi que comer, ¿sí? Una pobreza extrema, estamos hablando. Son más de 50 millones de personas de un total de 220 millones que viven en pobreza y esos, curiosamente, son votos que pueden pasar a un candidato o al otro dependiendo de las promesas que se hagan. O sea, son el bastión de Lula, pero son al mismo tiempo cuando Lula no pudo presentarse como candidato el 2018 porque estaba inhabilitado, no votaron por Haddad, que hubiese sido lo lógico, ¿no? Seguir al seguidor de Lula. No, votaron por Bolsonaro. Entonces hay un voto volátil ahí y que va de la mano con las necesidades. Quizás en algún momento la necesidad fue justamente lidiar con el hambre, como ocurre actualmente, y ese voto se fue hacia Lula, pero en aquel momento, en 2018, la necesidad era luchar contra la violencia. Y es muy curioso porque sí, las izquierdas en Latinoamérica hablan de lidiar contra la delincuencia, en contra de lo que es todo el tema del narcotráfico, pero no hablan desde la contundencia que la derecha sí ha dado, ¿no? Y la derecha ha dado esa contundencia hablando de mano dura, que no vamos a soportar, que vamos a expulsar, que vamos a detener. Y curiosamente siempre se crea esa derecha, pero no se crea la izquierda. Habría que preguntarse por qué, porque la izquierda es muy blanda a la hora de plantearse o porque la izquierda se manifiesta. Izquierdas, digamos, la izquierda de Lula o la izquierda de Boric, que me parece que ahí sí hay mayores similitudes. Si lo hacen porque son muy blandos o porque quizás lo ven como muy progresista y que como tienen un discurso quizás más liviano con aspecto de drogas no van a ser suficientemente fuertes o esa imagen del hombre fuerte, porque sí hay un tema de masculinidades acá para poder lidiar con el narcotráfico o la delincuencia, porque son discursos que están totalmente transversales. La derecha y la izquierda lo plantean, pero el ciudadano común y corriente tiende a creerle más a la derecha, o tengo esa sensación por lo que he visto en Brasil y en Chile, que hacia la izquierda para enfrentarse con esos grupos, ¿o no? Creo que eso es algo que hay que pensar.
Pero ya que estamos haciendo paralelismos hemos hecho algunos paralelismos que claramente no son coincidencias, son adredes, son guiones formateados por la derecha, creo que hay que hacer un paralelismo más positivo, y acá me voy a poner más optimista, que es sobre nuestras democracias, y que si bien estos populismos exacerbados o las redes sociales en muchos casos o la difusión de fake news han hecho daños a nuestras democracias, creo que tanto el caso chileno como el brasileño como el caso estadounidense son una prueba de que todavía tenemos democracias sólidas. Es decir, si consideramos que miles de personas invadieron Brasilia y aún así, contando con el apoyo en muchos casos de policías, no lograron realizar un golpe de Estado, y al día siguiente sale el presidente acompañado de representantes de los otros de los otros dos poderes defendiendo la democracia, es porque todavía la democracia es algo sólido. Si en 4 años de poder de Bolsonaro, pese a que hizo muchos daños a la democracia brasileña, sigue habiendo democracia y el Supremo Tribunal Federal, entre otros organismos, lograron contener su avanzada populista, es porque sí tenemos instituciones fuertes. Si pensamos en Chile, el caso del estallido social en particular, en que fue una crisis muy profunda, la salida que se encontró fue una salida democrática que no derrocó al gobierno de turno, es porque sí es una institución fuerte, sí es una democracia sólida. Si en Estados Unidos, lo que ocurrió con el Capitolio, incluso después de eso, Trump salió de la presidencia y asume Biden, aún con todas las debilidades que esos tres gobiernos tengan, mantienen la democracia, es porque sí la democracia sigue siendo sólida, y creo que eso es importante de destacar, ¿no? A menudo nosotros destacamos las debilidades de la democracia, que por supuesto que son muchas, pero creo que esos tres países en contexto de crisis profunda han logrado sobrevivir las instituciones de una manera bastante relevante que no podemos obviar en esta En ese conversación. sentido, sí. Paulina, ¿te Se me muestras igual de olvidó optimista? comentarlo en la intervención anterior. Sí creo que hay una base, sobre todo comparado con otros países de América Latina o si lo comparamos con África, tenemos una mayor solidez institucional. Podrán estar desacreditadas, podrá la desconfianza ciudadana aumentar, pero tenemos instituciones que funcionan. En el caso de Chile, el servicio electoral, por ejemplo, el CERVEL, que también aquí hubo cuestionamientos de cómo iba a funcionar, que iban a haber engaños, que también que se iban a robar los votos, y el CERVEL funcionó estupendo. Eh, lo mismo pasa con otras instituciones en las cuales a veces se trata de desprestigiar y sin embargo funcionan, como por ejemplo el Banco Central, con su autonomía, que de hecho el proyecto de constitución trataba de limitar esa autonomía. Sin embargo, esa autonomía le ha dado también una cierta solidez a la institución, a Chile. Entonces, hay una serie de instituciones que por supuesto que siguen funcionando, el Congreso sigue funcionando, el presidente sigue gobernando, podrá estar con un índice. El presidente Piñera estuvo con un 6% de aprobación en algún momento. Boric no ha llegado a eso. Boric hoy día tiene un 24-25% de aprobación, que es más o menos su base de apoyo. Piñera llegó al 6%. Y hubo voces muy fuertes que querían su renuncia y que dejara el poder. Algunos, más de la ultraderecha, querían sencillamente que hubiera un golpe de Estado, llamando a las fuerzas militares a que intervinieran. Y las fuerzas militares dijeron, no vamos a intervenir. Entonces, tal vez eso que pasaba en América Latina o en algunos países de América Latina en los años 70, hoy día ya no pasa porque, como decía Amanda, nosotros sí tenemos la memoria de lo que significó los golpes de Estado, tal vez no con un proceso de sanación, de, de reparación, como lo han hecho otros países, pero ya las Fuerzas Armadas hoy día se la piensan si es que de nuevo van a entrar a hacer el trabajo sucio. ¿Qué es lo que responde la Fuerza Armada? ¿Y qué es lo que respondieron en su momento? Oiga, este es un problema político. Resuélvalo los políticos. No nos manden de nuevo a nosotros a resolverle un problema político. Resuélvanlo. Y eso fue el acuerdo del 15 de noviembre. Entonces, sí, yo creo que en eso todavía, y espero que así sea, continúe esta solidez de las instituciones pese a la recesión, pese a las crisis económicas, pese a los estallidos sociales, pese al cambio climático, pese a a la inmigración, pese a una serie de
de desafíos y amenazas que estamos viviendo. Lo segundo que quería apuntar es el tema de las votaciones. También pasa en Chile que hoy día el sufragio es bastante volátil. Cada vez está menos ideologizado como en el pasado. En el pasado se votaba por la derecha porque uno creía en la libertad, el orden y no sé qué. O se votaba por la izquierda porque se pensaba más en la igualdad. Hoy día, la verdad es que también hay votos que se pasan de la derecha a la izquierda o de la ultraderecha a la ultraizquierda, así como en Francia, por ejemplo, eh, qué sé yo, del Partido Comunista, sin problema, votan por Le Pen. Aquí también está pasando eso. Hay muchos votos que antes era propio del Partido Comunista o que era propio del Partido Socialista y que está votando por un partido nuevo que se llama el Partido de la Gente, que es un partido que funciona como el movimiento 5 Stelle, por internet, con un líder que ni siquiera está en Chile, está en Estados Unidos porque tiene acusaciones, que no paga la pensión de alimentos, que no puede venir a Chile, donde les prometen soluciones fáciles a estos problemas complejos, donde se hicieron muy conocidos por unos programas en Facebook y resulta que hay gente que ha votado por este partido y tienen, si no me equivoco, 16 diputados hoy día en el Congreso, donde además se vota también por un partido de ultraderecha, que es este de Cast, que él antes formaba parte de la UDI, de la Unión Demócrata Independiente, que es un partido de derecha tradicional, más a la derecha, pero lo que hace en definitiva Cast es irse más a la derecha, ser un partido ultraderecha, y saca, crea el Partido Republicanos y sacan una buena representación también en el Congreso. Y muchos de esos votos vienen de la clase trabajadora, vienen de aquellos que votaban antes por la izquierda. Entonces también se da eso, y por ese discurso que dice Amanda, mano dura en contra de la delincuencia, mano dura en contra de la inmigración ilegal, mano dura en contra de la corrupción. Además que siempre se presentan como outsiders, ellos nunca han estado en política, cuando Cast ha estado en política, viene de familia política, y Parisi también, que es el líder del Partido de la Gente, se presenta como un outsider y se ha presentado a elecciones y resulta que sacó, creo que un 9%, si no me equivoco, estando fuera de Chile. Y la gente lo votó como candidato presidencial. Entonces, se están dando estos fenómenos en muchas partes del mundo, donde ya yo creo el eje derecha-izquierda no nos da todas las respuestas a por qué la gente está votando por A o B. Y ahí es donde hay que profundizar mucho más el análisis de qué es lo que está motivando a la gente a votar por A o votar por B. Porque si los partidos políticos, sobre todo los tradicionales, siguen mirando la política con el espejo retrovisor y no están mirando hacia adelante, se van a pegar con un muro, como ya se lo han pegado. Entonces, creo que algo de eso está pasando mucho. La caducidad de la izquierda-derecha es lo que me ha quitado Paulina, que iba a aportar yo ahora mismo. David, cuéntame, tu percepción sobre la fuerza de la democracia, de las instituciones, ¿también compartes un poco lo que dicen Amanda y Paulina? No te oímos, estás muteado. Por cerrar, sí, además me ha pasado como a ti que esta última intervención de Paulina, yo estaba pensando, bueno, pues ahora ya hay que quedar para el siguiente podcast y esto explorarlo, claro. No, me ha parecido, además lo habéis comentado las dos, me ha parecido súper interesante y como siempre nos pasa, dejamos cosas apuntadas que incitan a pensar más. Una es la aparición de la nueva izquierda, que creo que es lo único que no habéis comentado es la aparición de la nueva izquierda. Y el realineamiento, el abandono del discurso de clase, la aparición del discurso de género, el discurso identitario y cómo eso ha percutido sobre estas partes del electorado que lo que quiere son asuntos de, como dicen los norteamericanos, de bread and butter, ¿no? De pan y mantequilla. Yo lo que quiero es que me arregles la casa, que me arregles el salario y que me arregles el colegio. Y pues los derechos trans, pues me pillan un poco lejos. Que en el fondo es de lo que estoy simplificando mucho. Y eso la nueva izquierda ha sufrido. Es notable que en España el gobierno de Podemos, que supone que es la izquierda radical, está preocupado pues por eso, por la legislación trans, con la que está cayendo en España, con la crisis severísima que tenemos económica.
y la derecha radical se aprovecha. Lo combina además con un discurso culturalmente pues muy de esa masculinidad tradicional, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. En fin, que esto lo hablaremos para otro podcast al que ya os emplazo. Que es una dimensión muy interesante, igual que también lo habéis comentado las dos, la cuestión de la debilidad de los partidos políticos, que Paulina la ha comentado de paso. Yo creo que el caso de Brasil es más conocido, ¿no? La inestabilidad de los gobiernos brasileños, que también lo podemos tocar en otro momento, porque a los republicanos les pasa igual. El Partido Republicano está implosionando. Y el demócrata, espérate que salgan del poder. Aún así, como habéis concluido vosotras, el caso es que los norteamericanos, la gran república, yo es que soy muy fiel norteamericano, pero la gran república sobrevive al asalto al Congreso, que yo creo que pasará a la historia como una gran payasada de este señor con los cuernos. La Cámara de Representantes sobrevivirá al obstruccionismo de estos representantes del trumpismo, y el hecho de que un candidato absolutamente horripilante como es Biden haya ganado las elecciones simplemente por el rechazo a Trump, porque se ha producido el proceso inverso. Trump ganó por rechazo a la casta política tradicional y Biden ha ganado porque el que sea menos Trump, porque es un candidato absolutamente tóxico. Y yo creo que esto apunta a la solidez de las instituciones norteamericanas y también al convencimiento del electorado norteamericano de que está muy bien hacer experimentos con sangre nueva, ¿no? Y con gente nueva, pero esto de resetear a lo mejor no hay que llevarlo tan lejos. Y a lo mejor merece la pena proteger las instituciones que tenemos, que creo que es un poco lo que habéis concluido también vosotras con los electorados en Chile y en Brasil, que el cambio está muy bien, hasta que se nos va la mano con el cambio y echamos para atrás y recuperamos a políticos de toda la vida, como Lula, o rechazamos experimentos constitucionales que no entendemos muy bien. Espero que habéis recogido vuestras opiniones, no haberos representado mal. Y no sé, Javier, ya te paso la palabra. Bueno, pues te vas a librar porque nos tenemos que ir, pero lo que has dicho último de Estados Unidos, no puedo estar más en desacuerdo contigo, pero lo tratamos otro día. Así que nada, despedir a nuestras invitadas. Muchas gracias por habernos acompañado, Amanda. No, gracias a ustedes, ha sido un gusto estar acá. Un gusto real. También a ti, Paulina. Muchas gracias por volver a estar con nosotros. Con Amanda y con ustedes. Temas que son no solamente contingentes, sino que son súper profundos y que a veces se toman tan a la ligera en los medios de comunicación, y que creo que tienen una densidad que es necesario conversarla. Y conversarla en espacios como este creo que es muy bueno. Bueno, pues ya os ha emplazado David y yo, por supuesto, también lo hago para seguir conversando sobre ellos en próximas ocasiones, porque desde luego son cuestiones que no nos van a abandonar desde luego en el corto plazo. David, también nos vemos en el próximo programa. Allí nos veremos, Javier, salvo que te aburras de mí. Bueno, tampoco lo descartes. Se despide Javier Collado. Recuerda que puedas encontrarnos en las principales plataformas de podcast como iVoox, Apple Podcasts o Spotify, entre otras, y puedes suscribirte en todas ellas para no perderte ningún audio o interactuar con nosotros en Twitter en la cuenta @culturpol o en nuestra web culturaspoliticas.es. Hasta el próximo programa.